Hola, hola. Sí. Hola, hola, muchas gracias por la presentación. Me sentí de verdad muy importante. Hasta con una voz de locutor y todo, está increíble. La verdad es que siempre que me subo al escenario, así como en este caso, nunca sé qué decir y se me queda la mente en blanco. Son esos 3 segundos que dices, mucha gente me está viendo y no sé qué hacer. Pero todo va fluyendo, así que no se preocupen. Muchas gracias por esta invitación. La verdad es que me encanta, me llena de una vibra increíble venir aquí a la UNAM. Yo soy egresado de esta universidad, entonces es como regresar a casa. Me encanta, me gusta, me fascina y qué bueno que están todos por aquí. Vamos a dar una pequeña conferencia acerca de las nuevas formas de hacer publicidad en línea y los nuevos 5 perfiles que se requieren en la actualidad para todo este rollo de las comunidades digitales. ¿Ok? Entonces, ¿estamos listos? Sí, no. Okay. Buenísimo. Me dijeron que eran muy participativos y yo no los veo participar, así que digan todos, sí, estamos listos. Bien, vamos a probar esto. A ver, entonces, les voy a contar un poquitín de esto y de lo otro y de todo lo demás. Me dijeron que apuntara para allá. Ya. Ok, entonces primero les voy a contar un poquitín de lo que es Prosomex, que es la Asociación Mexicana de Profesionales de Marketing Digital y Social Media. ¿Qué rayos significa esto? Es súper sencillo. Nosotros somos una comunidad, como ya escucharon, que busca profesionalizar la industria en nuestro país. Lo que pasó fue que hace 2 años aproximadamente, una serie de profesionales de algunas de las agencias más prestigiadas de México nos dimos a la tarea de formar esta comunidad. Y el punto era, nosotros no tenemos en la actualidad, y seguro ustedes saben de esto, y la universidad sabe de esto, no hay una institución que realmente avale y que respalde a los profesionales, ¿no? O sea, esto es algo totalmente nuevo, o sea, los community managers, los social media managers, es algo relativamente muy nuevo, y no hay en realidad algo que te avale y que te respalde como institución. Entonces, nosotros justamente es lo que hacemos, tratamos de formar una comunidad digital, no solamente aquí en México, sino también en Guadalajara, en Monterrey, Cancún, San Luis Potosí, etcétera. Entonces hemos ido creciendo desde hace aproximadamente 2 años y medio. Hemos estado creciendo. Actualmente tenemos aproximadamente 300 asociados, por ejemplo, y tenemos una base de datos de más de 3,000 personas que son muy, muy, muy enfocados a digital y social media. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es nuestra misión? Básicamente, capacitar a profesionales del medio digital, facilitar el intercambio de experiencias. Hay un insight muy fuerte en el medio del social media y del digital, que es que los profesionales, buscamos conectividad entre las personas, pero en el mundo real. O sea, sí tenemos una conexión entre nosotros vía WhatsApp, vía Facebook, vía Instagram, pero queremos que alguien nos apoye y a veces, nada más necesitamos que alguien nos dé una palmada en la espalda y que diga, yo sé lo mismo que tú y tengo el mismo problema que tú con los reportes, por ejemplo, que es uno de los talones de Aquiles de todos los que estamos aquí. Y a veces solamente necesitamos apapacho, ¿no? Abraza un community, es un hashtag que nosotros creamos, por ejemplo, ¿no? ¿Dónde se trata de esto? Y bueno, ¿quién soy y por qué me llamaron y digo que puedo dar una conferencia de esto? Básicamente he trabajado en 3 de las 10 mejores agencias de publicidad de México, liderando proyectos de social media. Y estos son algunos de los casos de éxito que he tenido a lo largo de mi trayectoria. La última marca con la que trabajé en agencia fue Nissan, por ejemplo, y entre otras muchas, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias por la invitación. Nuevamente, no olviden utilizar su hashtag aquí, seminarios, redes sociales, ¿no? Y nuestro hashtag también, Prosomex. Ahí también pueden dejarnos recomendaciones, no, comentarios, etcétera, etcétera. Si nos quieren seguir en nuestras redes, aquí están, Prosomex y Dave Gaona. La verdad es que no tuiteo mucho de marketing digital, pero si quieren enterarse de poesía y chismes de poesía y esto, ahí estamos, ¿no? Entonces, bueno, empezando en materia de esto, primero lo primero, ¿no? ¿Por dónde empezamos? Es muy sencillo. ¿Alguien ha escuchado hablar de los community managers? Pues levanten la mano. Todos, ¿no? Yo creo que sí, obviamente todos. Ok, yo les tengo 4 preguntas para ustedes.
¿Han visto ustedes que solicitan community managers? ¿Sí? Sí, ¿no? ¿Recuerdan qué es lo que piden como alguien que está solicitando un community manager? Más o menos. ¿Alguien se acuerda? ¿Qué características? Que sea creativo, ajá, ¿qué más? Buena redacción, sí, ¿qué más? Analítico, buena ortografía, y entre muchas otras, ¿no? Ahorita vamos a ver un poquitín de esto. ¿Sabes qué hacen? En realidad, ¿alguien sabe qué hace un community manager? Por aquí se ve que sí, a ver, ¿qué hacen? Échate una nada más. ¿Qué hace un community manager? No, cuéntanos, ¿qué hace un community manager? Copy de una idea, dicen, sí. Reducción del mensaje, sí, para proyectarlo. Sí, por supuesto. También puede hacer diseño, exactamente. Entre un sinfín de tareas, ¿no? Mucho. ¿Okay? Esta es una pregunta que me ha tocado igual hacerla, que me han dicho afirmativamente, sobre todo gente que está en la carrera de Ciencias de la Comunicación. ¿Todos de aquí son de Ciencias de la Comunicación? O gran parte, ¿no? Me imagino. ¿No? ¿Está revuelto? Ok. Esto está interesante. ¿Alguien de aquí quiere salir de la carrera y ser un community manager? ¿No? Por aquí hay un valiente. Dice, ahorita vamos a definir justo el community manager como concepto. Sí, esa fue la pregunta. Pero, ajá. Dicen por acá que lo que hace un community es comunicar. Sí, evidentemente es la cara de la marca ante ustedes, ¿no? En este caso que son las comunidades, la comunidad. Es básicamente eso, ¿no? Preguntan por acá que si Carmen Aristegui sería un community manager. No, es la figura de Carmen. Y ella tiene un grupo de community managers, sí, pero son cosas diferentes. Entonces, qué raro que nadie quiere ser community manager, porque ya me he encontrado actualmente gente que dice, sí, yo saliendo de la universidad quiero ser un community manager, lo cual está cool, no es algo... Compañías todas apuntan a ser digital, ¿no? Entonces, platicando un poco de lo que decían aquí, una definición muy básica de lo que es un community manager es esto, ¿no? Es un profesional responsable de construir, gestionar, administrar la comunidad online alrededor de una marca en Internet, ¿no? Creando y manteniendo relaciones estables y duraderas con sus clientes, sus fans y en general cualquier usuario interesado en su marca, ¿no? Esto es una definición muy general, pero sí, básicamente lo que es el community manager es la cara de la marca hacia la comunidad, hacia los usuarios. Y a él le tunden todo absolutamente, ¿no? Si ustedes tienen un mal servicio, que siempre me toca en los vuelos, por ejemplo, en Volaris hace poquito nos tocó un problema. Actualmente ya no hablas a la atención al cliente. ¿No ven que todas las marcas generalmente tenían un teléfono para atención al cliente? Ahora ya no. Lo único que haces es tuitear y te quejas, ¿no? Muchas veces eso te puede traer una crisis muy, 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 muy fuerte. Ha habido crisis, por ejemplo, de Interjet. Me acuerdo que una vez no dejaron pasar al vocalista de Panteón Rococó. ¿Se acuerdan de eso? Pues con un tweet hizo toda una tendencia en contra de Interjet, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el papel de los communities aquí? Obviamente él tiene que estar monitoreando para ver e informar acerca de lo que está pasando y que se tomen decisiones tanto tácticas como estratégicas para esto. Pero básicamente el community... Vamos a quedarnos en este momento en una definición muy, 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 muy general, que es quien gestiona las redes sociales, las comunidades, ¿ok? Gestiona, básicamente. Gestiona y ejecuta, ¿ok? Vamos a ver también más adelante cómo, en realidad, la figura del community se ha perdido mucho o no se tiene una noción clara de lo que es, porque se tienen, un community se tiene la concepción que en realidad planea y ejecuta campañas de ads, por ejemplo,
y hace contenido y también analiza, pero en realidad esto no es cierto. Sin embargo, también la gente o las empresas quieren que nosotros hagamos de todo. Por eso están las descripciones muy, muy, muy generales, ¿no? Quieren que implementemos campañas de Facebook Ads y de Instagram y de LinkedIn y también en Google y todo un rollo, cuando en realidad nosotros solamente debemos gestionar. ¿Ok? Hasta aquí vamos bien, ¿no? Sin problema. Entonces, el CM es una profesión que nace como respuesta a los nuevos medios sociales. Esta es una profesión muy, 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 muy nueva. Realmente no se ha logrado determinar en qué fecha nace oficialmente la fecha del la profesión del community manager, pero sí es algo que nace con las nuevas tendencias, del marketing digital. ¿Les tocó MySpace o no les tocó MySpace? Sí, ¿no? Ya nos sentimos más rucos, ¿no? MySpace, cuando hubo el boom de MySpace, ya había gente, empresas que se metían a las redes sociales para hacer marketing digital. Tal vez no existía la figura del community manager en ese momento, pero ya había profesionales que se dedicaban a hacer contenido, por ejemplo, para sacarlos desde el MySpace de las empresas. ¿Me explico? Ese es un antecedente muy real de lo que es el community manager. El community manager en realidad nació cuando tuvo el boom también Facebook, un impulso muy grande, Facebook y Twitter, por ahí del 2010. Entonces ya se hablaba realmente de community manager, de gestionadores de comunidades. Pero antes de eso, inclusive se les llamaba nanoblogs, por ejemplo. Nanobloggers se le llamaba. Entonces es una figura muy, 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 muy nueva, que de hecho esto ha permitido que no haya una profesionalización en la industria. O sea, obviamente ustedes saben más iba a decir de periodismo, ¿no? O sea, si alguien le pregunta cuándo nació el periodismo moderno, pues quizás te digan que con el telégrafo, por ejemplo, ¿no? Que es lo que dice en los manuales de Leñero y de Marín y todos los que nos enseñan, ¿no? Que nació por ahí. Pero eso tiene más de 150 años. Esta es una profesión que tiene no más de 10 años. ¿Me explico? Entonces, bueno, les voy a dar unas diferencias rápidas de lo que es el marketing digital, la publicidad digital versus el marketing tradicional. Esto es enfocándonos a por qué es una gran responsabilidad ser un community manager en la actualidad. Básicamente, no marketing digital, hay dos características fundamentales de esto, ¿no? La primera es que en el marketing digital, absolutamente todo es medible. Todo es medible. ¿Alguien sabe cómo se mide cuántos impactos se vieron en una revista, por ejemplo? ¿Alguien sabe? ¿Cómo se calculan los impactos de una revista? Dicen por la venta, por el pass along, dicen, sí. O sea, es un cálculo, ¿no? Si tú quieres saber cuántas personas te vieron en la revista, en una revista, no sé cuál sea, la que ustedes quieran, ¿cómo cuál? Exactamente, sí. Básicamente es tu tiraje mensual, si es de 25,000 personas, 25,000 unidades del tiraje, más un pass along promedio de 4, te da en promedio 100,000 personas que vieron tu anuncio, tu artículo, etcétera. Pero en el marketing digital, en la publicidad digital, si tú llegaste a 55,823,432 personas, fue porque llegaste a 55,430 y bla, 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 no sé qué, ¿sí? Y lo puedes ir midiendo en tiempo real, totalmente en tiempo real. Si ustedes han implementado campañas, se dan cuenta que a partir de las primeras 2 horas ya empiezas a tener mediciones, tal cual mediciones. Y si tú haces una campaña inclusive en que todo caiga en un hashtag, puedes tener mediciones desde el primer minuto también. Y con eso puedes hacer y tomar justamente decisiones tanto estratégicas por un lado como tácticas para crear mejor contenido, crear mejores estrategias, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es una. La otra es que en el marketing digital, la publicidad digital, tú interactúas directamente. La comunicación es totalmente bidimensional, de la marca hacia el usuario y del usuario hacia la marca. Anteriormente en la televisión, en el print, por ejemplo, solamente es el mensaje de aquí para allá y ustedes se quedaban totalmente sin interactuar. Actualmente en el marketing digital, tú puedes decirle a una marca, oye, no me gustó, y la marca te puede responder. O te puede dar contenido de valor y tú interactúas directamente con ella. Es una de las bondades. ¿Ok? Pero quedémonos, digamos, de alguna forma con que lo más importante es que se puede medir. Totalmente se puede medir. ¿Ok? Esta es una gráfica
de cómo ha ido creciendo. Vean esto, lo que se gastaba en televisión versus lo que se invertía en digital. Aquí está. En el 2015 era muy por debajo de la inversión de la televisión. Y esto ha ido cambiando. Inclusive vean cómo ya en este año la cifra rebasó totalmente a lo que es la inversión de televisión y seguirá creciendo. Esta es una de las principales causas por las cuales las televisiones o las televisoras están en una crisis muy, muy fuerte. No sé si les ha pasado que han tratado de renovar los contenidos, pero el punto es que la gente ya no está ahí. Las nuevas generaciones, como suelen llamársele, ya no está ahí, ¿no? O sea, millennials se están yendo hacia otras plataformas. Los de la generación Z, que así se les llama, ya ni siquiera están en televisión, por ejemplo. Y ahora hay un insight, la otra vez leí, esto se los comparto, que en realidad alguien de aquí tiene hijos, sobrinos de entre 4, 5, 6, 7 años. Sí, por allá, ajá. ¿Qué es lo que pasa con esa generación? En realidad ellos ya no saben que existen anuncios comerciales, por ejemplo. O sea, todo el contenido que quieren en streaming o como sea en YouTube, ya no tienen esta noción de más grande en los próximos 20 años, a ver cómo les vamos a llegar. Entonces, esto es lo que está pasando a nivel general, ¿ok? Igual, ahorita, este también es un ejemplo. Si ustedes quisieran hacer pautar un spot, un TVC de 20 segundos, por ejemplo, en un horario premium en la televisión, cuesta aproximadamente, digo, esto no es tan certero, pero cuesta aproximadamente 280,000 pesos, más o menos, solamente por pautar el TVC en un Santos América, como fue ayer creo que estuvo el juego, ¿no? De fútbol, por ejemplo. Y tú puedes llegar aproximadamente a 1.1 millones de personas, más o menos. Por ese mismo dinero, 280,000 pesos, en Facebook, por ejemplo, tú puedes llegar a 3.6 millones de personas con varios impactos durante el mes o durante la semana. No es solamente uno, ¿me explico? Entonces también lo que ayudan las nuevas plataformas sociales es a maximizar tu presupuesto y sobre todo a llegar a la persona que tú quieres. No solamente, o sea, si tú estás en un partido de fútbol, obviamente sabes que tienes un perfil muy determinado de los hombres que les gusta los partidos de fútbol, pero que también van a estar la familia, ¿no? O la novia puede ser. Pero puedes lanzar una campaña de Facebook únicamente targetada a las personas que son papás, hombres, por ejemplo, que tengan un hijo adolescente. No sé, esa puede ser una segmentación. Y únicamente a ellos les aparece ese anuncio, por ejemplo, ¿no? Aquí hay datos también de la publicidad digital. El 88% ha visto publicidad sobre alguna marca. El 71% ha conocido alguna marca gracias a la publicidad digital. El 54% dice me da información relevante de los productos. El 52% dice me entero de los descuentos. Y este dato es muy, muy importante. Igual pueden tuitearlo con nuestro hashtag seminario redes sociales UNAM, porque este dato es muy importante para comprender al consumidor actual. 71% prefiere publicidad en redes sociales, 34% prefiere la publicidad en buscadores y el 25% en los portales. O sea, esas son campañas de display. 71% es muchísimo, es más de la mitad de los usuarios que prefieren este tipo de publicidad. ¿Por qué lo prefieren? ¿O por qué lo preferimos nosotros? Porque es un tipo de publicidad justo targeteada a nuestros intereses. O sea, no es que nos vaya a aparecer, no es que a mí me vaya a aparecer un anuncio como el que traigo a continuación de mascotas que están haciendo pipí en una casa, ¿no? Porque yo ni tengo mascotas, ni me gustan las mascotas, etcétera, etcétera. Entonces, algo que pasa, por ejemplo, es que yo viajo frecuentemente y a mí me aparecen muchos o sea, viajo por el trabajo, no por otra cosa. Y me aparecen justo muchos anuncios y se agradecen porque entonces yo puedo elegir ofertas, puedo elegir más opciones, etcétera, etcétera. Eso es algo que se llama retargeting. Yo les voy a contar este caso fue de Cloralex Mascotas y fíjense cómo es solamente un TVC. Ahorita les cuento, pero véanlo. No sé si van a ser, pero... Eres el mejor de todos.
de tu mascota dentro y fuera de casa. Línea Florales Mascotas. En realidad es solamente un TVC de 20 segundos, ¿no? Lo que pasó con esto es que el cliente no sabía si debía pautarlo en televisión o debía llevarlo a medios digitales. Entonces nosotros, como éramos una agencia digital, pues tratamos de llevarnos el pastel para este lado. Entonces lo que hicimos fue desarrollar una estrategia para decirle, pues vente y pon este anuncio en las plataformas sociales, plataformas digitales, no en la televisión. ¿Qué fue lo que pasó? Que con esta campaña, que únicamente era de awareness, tal cual, de conocimiento del producto, generamos más de 55 millones de personas alcanzadas. Esto fue hace 2 años más o menos. 55 personas en ese momento, era prácticamente darle una vuelta a todo lo que era Facebook en ese tiempo. Ahorita son como 60 millones aproximadamente de usuarios en Facebook. Se generaron más de 150 millones de impactos. 150 millones de impactos. Solamente en México, por ejemplo, somos 120 millones de usuarios. O sea, es prácticamente como si hubiéramos impactado una vez a un usuario en promedio. Y lo más importante es que generamos 17% de ventas brutas versus el año anterior. ¿Ok? Fue en el 2015. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes saben un poquitín de números de ventas, las empresas generalmente crecen entre 2 y 3% anualmente. Anualmente. Haber crecido 17% solamente en 4 meses fue una brutalidad. Sí, esto no se pudo haber logrado si se hubiera pautado, digamos, en televisión. ¿Cómo fue que lo logramos? Targeteando justamente a las mamás, que eran las consumidoras finales, mujeres, mamás de todo el país, ¿no? Entonces fue así, que les gustaran las mascotas. Entonces, si tú tenías una mascota, pues obviamente te aparecía esto, ¿no? Y sabías que había una necesidad para eso. ¿Me explico? ¿Ya se aburrieron o qué? Yo los veo ya muy así. ¿No? Bueno. Desperdicio, dicen por acá. Ajá. Preguntan por acá que la publicidad tradicional es desperdicio. En realidad no. Solamente hay que canalizar muy bien a partir de tu target cuál es tu estrategia en general, ¿no? Justo al final vamos a ver un ejemplo de cross media, donde se hizo publicidad tradicional con publicidad en internet y fue un hit, ¿no? O sea, la publicidad tradicional y los medios sociales digitales van de la mano en realidad. No es que uno sea mejor que el otro, pero debes saber muy bien en qué momento le hablas al usuario que está viendo la televisión y al usuario que está en redes sociales, por ejemplo, para hacer un 360, tal cual. ¿Ok? Estas son cifras también de digital, ¿no? Se dice que 9 de cada 10 personas está en Facebook, el 45% de las personas utilizan YouTube. Este es un insight también muy bueno. No sé si les ha pasado, pero si son mamás o tienen sobrinas, primas, etcétera, mamás de nuestra edad, o sea, las mamás en la actualidad ya no aprenden a ser mamás por su mamá, sino aprenden a ser mamás en YouTube, por ejemplo. Y en los grupos de Facebook. Uh-huh. Eso es totalmente nuevo. O sea, ¿cuándo se iba a ver, no? Que tú pudieras aprender a ser mamá desde una plataforma social. Esto es totalmente nuevo. Hay más de 14 millones de usuarios en Instagram y más de 11 millones de usuarios en Twitter. De ahí los porcentajes que más utilizan los millennials, en este caso, el 81% son las redes sociales. Entonces, si tú quieres llegar a estos nuevos target, obviamente tienes que hablarle en estas plataformas, ¿no? Porque ya no están en televisión, ya no están en el periódico. Me pasó que yo generalmente voy a desayunar todos los domingos y me gusta esta sensación de desayunar con un periódico, ¿no? Pero después vi que se me acaban viendo medio raro, ¿no? Y yo decía, pues, ¿qué tiene de malo que yo esté con mi periódico, no? Pero ya son prácticas que quizás ya no las haces, porque igual podrías ver toda esa información en línea desde Twitter, por ejemplo, ¿no? Igual, esto es como dato cultural. Se cree que las redes sociales es igual a todo el marketing digital, pero en realidad las redes sociales solamente es parte de la arista total del marketing y de la publicidad tradicional, ¿no? Sin embargo, toman gran consideración social media. Entonces, bueno, ¿qué es social media? Todo esto es la introducción grandotota, ¿ok? Así que no se me duerman. ¿Qué es el social media? Social media o medios sociales es una de las plataformas más jóvenes de la publicidad, esto ya lo sabemos. Es un instrumento de comunicación
comunicación e interacción entre las marcas y los usuarios. Se consume contenido de calidad, pero sobre todo relevante. Se dice que si tu marca no interactúa en redes sociales, está totalmente muerta. Y esto es cierto y es parte de la chamba del community manager, generar estas interacciones. Porque no sé si a ustedes les ha pasado, si llevan a alguna marca, no importa que tu mensaje sea muy bueno, si no interactúa, entonces pasa totalmente desapercibido. Hay métricas, obviamente, para eso, que te ayudan a determinar si tu contenido está siendo efectivo o no. Una de ellas es el engagement rate, por ejemplo, que son métricas que nacen puntualmente también de la necesidad de medir todo esto. ¿Ok? Y entre otras muchas. ¿Por qué toda la inversión se va digital? Porque todas las campañas apuntan hacia estas plataformas y sobre todo la gente está ahí. Todo pasa en Internet. Es una publicidad poco intrusiva y está súper segmentada. Es esta que yo les decía. Si tú viajas, entonces te aparece. Si a ti te gusta, no sé, las donas, te aparece publicidad de donas. Si tú has buscado traje sastre, te aparecen opciones de traje, ¿no? Si te gustan los zapatos, te aparece inclusive hasta el color de los zapatos que te gustan, por ejemplo. Entonces, parece que nos están monitoreando, pero eso se agradece también porque es más fácil para nosotros darle un clic o tratar de consumir esos productos. Miras la publicidad según sus intereses y el público está en estos canales, ¿no? Ustedes conocen a alguien que ya no esté, digo que no esté en Facebook, por ejemplo, son muy pocos. Sí hay, pero son pocos. Todo mundo está aquí, nuestras tías, nuestras abuelitas, todos, ¿no? Hasta los más pequeños quieren tener su cuenta, por ejemplo, en Internet. De hecho, esto fue algo que de lo que pasó hace unos años, se preveía que en este año 2018-2019 la gente ya saliera de Facebook. Por ejemplo, eso no ha pasado ante la llegada de los abuelos y los tíos, etcétera, etcétera. Pero en realidad solamente los más jóvenes se han ido hacia otras plataformas, tipo Snapchat, por ejemplo, ¿no? Que en realidad ya también bajó muchísimo con la confrontación de Instagram, ¿no? Pero en Europa sigue muy fuerte, por ejemplo, Instagram, digo Snapchat. Todo pasa en redes sociales, todo mundo vimos esto, o todo mundo hemos visto, recordamos estos momentos. Creo que el más recordado, además de los 15 años de Rubí, es el de la camioneta. Súper, ¿no? Entonces todo mundo habla ahí. De hecho, se dice que también es las redes sociales son la segunda pantalla. Cuando tú estás viendo, alguien de aquí, ahí los voy a quemar, alguien de aquí estaba viendo ayer Luis Miguel la serie, por ejemplo. No mientan, todos la vieron, claro. Y todos estábamos sorprendidísimos que Iñárritu tenía algo que ver con la serie. Ay, sorprendidísimos todos. Y lo tuiteamos, ya me quemé, lo tuiteamos o lo buscamos, etcétera, ¿no? O sea, nos fuimos directamente a las plataformas sociales. Y de ahí nos metimos a ver cuáles eran los memes y qué era lo que todos decían, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, nosotros generalmente seguimos la conversación, hacemos un listening de eso, siempre, toda la vida. Y no solo de eso, de los Óscares, va a ser el Mundial, va a ser la final, o sea, todos los grandes eventos que se replican en televisión se pueden seguir. De hecho, igual esto es un dato cultural. De hecho, por ejemplo, tú puedes hacer publicidad en Twitter segmentando a estos grandes eventos, no sé, al estreno de Game of Thrones, por ejemplo, que falta creo que un año. Pero tú puedes segmentar, cada vez que alguien mencione Game of Thrones o haya mencionado, les puede aparecer un anuncio, por ejemplo. A esa magnitud está súper segmentada en las plataformas sociales, nada más para que se den una idea. Igual, por ejemplo, para el próximo mundial, muchas marcas se van a subir al hashtag o a la conversación de los mundiales. Y ahí puedes meterles Lala, puedes meterles Gatorade, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me explico? Así es como funciona. Entonces, bueno, ¿dónde empiezan las campañas sociales? Digo, las campañas de publicidad. Espero que no vaya mucho en contra de lo que les han enseñado en la universidad, porque la verdad es que lo que nosotros nos enseñan en la universidad a veces es totalmente diferente a cómo son las cosas en el mundo laboral. Espero que no vayamos en contra, maestros. Pero bueno, esto sí es muy teórico. ¿Dónde empiezan las campañas de publicidad? Desde un brief, ¿no? Esto es tal cual. Y esto sí nos lo enseñan en la universidad. ¿Qué es un brief? Etcétera, etcétera, bla, 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 ¿no? La pregunta es, ¿qué es lo que necesita el cliente? ¿Cuál es el objetivo que nosotros queremos lograr? A veces los clientes tampoco lo tienen muy claro. Solamente es, pues quiero llegar a más personas. Sí, pero ¿con qué objetivo, no?
Nuestra chamba también como profesionales es darle un empujón al brief y saber determinar cuáles son los objetivos, poder determinar nuestros alcances, las métricas que vamos a utilizar, los KPIs, la planeación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Esto es el proceso tradicional de una agencia de publicidad. ¿Alguien está en una agencia de publicidad alguna vez? ¿Ha chambeado por ahí? Cool, por allá. Ok. Que me dijeron que ya se están durmiendo, entonces que vámonos más seguido, digo más rápido. No, no es cierto. Esto es rápidamente, ¿no? Cómo se hacía un brief tradicional en publicidad, por allá dicen que sí han estado. Era brief de clientes, se hacía un contrabrief, ¿no? Justamente diciendo, oye, pero tus objetivos están mal, pues yo creo que lo vamos a encaminar por este lado, etcétera. Ese brief pasaba a planning, al departamento de planning. Ese se encargaba de investigar, hacer un research, obtener insights, pasarlo a creativo. Y entonces toda la idea se pensaba en ATL. Toda la idea se pensaba generalmente en televisión, ¿no? Así de haz un comercial y de ahí bájalo a digital, ¿ok? Así todavía me tocó a mí hacer adaptaciones de comerciales a social media. Pero en realidad todo esto ha cambiado. Ahora lo que pasa es que escuchas lo que la gente está diciendo y a partir de lo que escucha la gente, de lo que se escucha en digital, entonces ahora se dice, súbelo a tele. O sea, las campañas como estas de Rubí, etcétera, nacieron en internet y después llegan a otros canales. Inclusive la publicidad tradicional ya tiene elementos de digital, por ejemplo, ¿no? Se hacen guiños o se utilizan hashtag, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto para decir que por eso es tan importante el proceso del community manager y de los demás profesionales, ¿ok? Seguramente ya lo saben. ¿Qué es lo que sigue después de que ya determinamos que queremos hacer una campaña de publicidad con mascotas? Entonces hay que hacer una estrategia general para determinar cuáles son mis objetivos, en qué canales vamos a hablar, cómo le vamos a hablar a las personas, cuál es iba a decir mi target, ¿no? Bueno, una estrategia general, ¿no? El qué vamos a hacer para llegar a este objetivo. ¿Quién hace eso? Una figura que se llama Social Media Manager. ¿Alguien había escuchado hablar de un Social Media Manager? Más o menos, sí. Ok, un Social Media Manager, ahorita les voy a contar qué hace, pero básicamente él es el jefe de toda el área digital y tiene varios puestos debajo. Después de la estrategia general se hace una estrategia de contenido o de creatividad y se hace también una estrategia de medios. ¿Quién está a cargo de eso? El copy o el content manager, ¿ok? Que es otra figura. Ellos solamente están especializados en hacer contenidos y en generar ideas, nada más como en serie, ideas en serie. Después de eso, se gestiona, se ejecuta y se monitorea la campaña. ¿Y quién es el responsable de eso? El community manager. Después tenemos que amplificar nuestra campaña. ¿Quién es el responsable de eso? El planner, el digital planner. Y después tenemos que medir y analizar. ¿Quién es el encargado de eso? El analista. Creo que va a haber una conferencia ahorita de social listening, justamente, que van a ver esto. El social listening, por ejemplo, lo puede hacer un community, pero no debería hacerlo. Debería ser justamente nada más alguien dedicado a medir y analizar los resultados de una campaña. ¿Ok? Entonces, el Social Media Manager, ya vamos a terminar. El Social Media Manager es el jefe del departamento digital o de social media. Lo que hace es crear estrategias, supervisa y gestiona la marca y básicamente son descubridores de insight. ¿Qué se necesita para esto? Yo lo puse como si fueran una receta. 7 cucharadas de análisis, 3 cucharadas de creatividad, 45 gramos de experiencia, 3 puños de innovación y 50 mililitros de visión. Lo que hacen ellos es, yo siempre digo que es la digievolución de un community manager. O sea, un community manager con mucha experiencia puede ser un social media manager. Es un community manager muy, muy senior que puede resolver prácticamente cualquier cosa, tanto de crisis como de estrategia, como de campañas. O sea, es un personaje ya fundamental y que requiere mucha experiencia. No puedes aventarte a hacer nada más, yo quiero ser un social media manager. Esto se requiere mucha experiencia, insisto, es como la evolución tal cual del community.
Estos son a los que mejores les pagan generalmente, así que tomen nota, especialícense mucho en esto. Este es uno. Esto es básicamente lo que hace o lo que haría un social media, ¿no? Crear estrategias. Todo el tiempo está creando estrategias. Yo, por ejemplo, era el social media manager de Nissan para México y para Latinoamérica, y yo era responsable de verificar, de ver a mis communities y a mi content. Tenía un equipo y yo me la pasaba todo el tiempo haciendo estrategias de cómo vender los nuevos modelos, por ejemplo, ¿no? Tanto en México como en Latinoamérica, a nivel digital y social media. Entonces, todo el tiempo mi mente pensaba en campañas, ¿no? Entonces, teníamos un calendario grandote de cuáles eran los nuevos modelos que iban a venir, y ya teníamos que hacer campañas inclusive 6 meses antes, ¿no? O decir cómo es que lo íbamos a desarrollar. Nosotros teníamos que hacer también el brand voice, teníamos que hacer absolutamente todo. El content es otra figura que es muy parecido al social media manager, pero él es especialista en crear contenido, estrategias de contenido, ¿ok? Esto es lo más cercano de que, digamos, son periodistas, lo pueden hacer muy bien. Los mejores content que yo he tenido son de 2 perfiles. Uno de periodismo y otro de letras. De hecho, yo estudié letras, por ejemplo. Y yo llegué a este mundo generando contenido, por ejemplo. Pero si ustedes estudiaron periodismo, si son periodistas, tienen el 70% de gane siendo un content manager, por ejemplo. Y también se paga más o menos en esta. ¿Qué se necesitan? 6 gotas de análisis, 3 cucharadas copeteadas de creatividad. Este es un perfil más creativo que el anterior. El otro es un perfil más analítico, más de análisis. Este sí es totalmente creativo o más de creatividad. 5 litros de excelentísima redacción. Por acá decían redacción. Sí, tienes que saber al dedillo absolutamente cómo se escribe todo. 60 gramos de capacidad de escritura para hacer las brand voice. Por ejemplo, cada marca tiene una voz muy particular de cómo habla, ¿no? Y si nosotros no sabemos distinguir a nuestras marcas, igual estamos perdidos, ¿no? O sea, debemos ser capaces de que Chocomil, si tú llevas Chocomil, que hable como un niño. Y si tú llevas un banco, que hable como un ejecutivo, por ejemplo, ¿no? Y si llevas Nissan, que hable con este excitement, etcétera, etcétera. ¿Me explico? Quienes hacen estos anuncios o este tipo de contenidos son los content, justamente. O sea, ellos dicen, pues ¿por qué no hacemos esta idea de que en esta campaña ponemos solamente el reloj aquí y lo ponemos en este formato, etcétera, etcétera? Ellos son los responsables de todo esto. Luego, el community, que es el gestor de comunidades, necesita 35 milímetros de mente multitasking. Esto sí, si no eres multitasking aquí vas a tener muchos problemas. 80 gramos de monitoreo. 2 bolillos de creatividad. Aquí no se requiere tanta creatividad, pero sí necesitas que la mente te gire. Unas gotitas de ser geek. Todos los communities son geek por naturaleza. O sea, porque deben estar pendientes siempre de todas las tendencias y deben estar pendientes de las nuevas herramientas, todo absolutamente. Todos los skills del social media manager y content espolvoreados en todos los ingredientes. Esto quiere decir que el community hace de todo y hace todos los de content y hace también de estratega. Esto en realidad está mal porque debería ser muy especializado. El community solamente debería gestionar nada más las marcas, pero esto no es así. Cuando tú llevas una marca, por ejemplo, para que es uno de tus clientes, te pide que hagas absolutamente todo, ¿no? O sea, todo, lo cual tampoco es bueno. Si alguien ha trabajado en esto, sabe, ¿no? De lo que hablamos. Esto, ¿has visto, por ejemplo? Ellos son los encargados de gestionar esto. Y esta fue una crisis, por ejemplo, que fue muy sonada con el community de Alestra, ¿no? ¿Cómo se llama? Alsea, ¿no? Ajá. Igual no les voy a contar el contexto, pero sí tienen ellos que ver y estar monitoreando en todo momento esto, ¿no? Para que no suceda justamente algo como esto. ¿Ya lo vieron, verdad? No voy a repetir las palabras. Hasta aquí creo que es más o menos como tenían ustedes establecidos qué hacía un community. Hay otras 2 que igual son muy importantes, que es el planner. El planner lo que hace es ejecutar campañas, no ejecuta, pero planea las campañas. Necesita 10 cucharadas de cerebro para matemáticas. Si ustedes no son muy buenos en matemáticas, piénsela 2 veces antes de hacer un planner, porque necesitas todo el tiempo estar en números, cotizando costos, viendo
cuánto te va a retribuir 4 millones de pesos, estar midiendo, etcétera, etcétera, etcétera. Yo tenía un chiste muy malo, porque yo también era planner. Yo estudié literatura, entonces yo siempre decía que cuando hacía una planeación anual con tablas dinámicas de Excel, siempre se terminaba suicidando un libro de Góngora, porque era algo totalmente diferente a lo que yo hacía. Pero necesitas justo como estar siempre entre números. Entonces, si no es muy bueno para los números, igual no sé qué tanto les conviene. Un poquito de creatividad, gotitas de visión y 1 litro de estrategia. También es un perfil súper estratega. Ellos son los que ponen publicidad en Google, ellos son los que ponen la publicidad en Facebook, en Instagram, etcétera. O sea, son 2 perfiles diferentes al del community. Por ejemplo, este es un tipo de planeación. ¿Qué te vas a gastar con $15,000, por ejemplo, y cómo lo vas a distribuir en estos canales, en LinkedIn, en Facebook, en Search, en Display, etcétera? Todo esto debe cuadrar absolutamente. Esta es la tarea de un planner, por ejemplo. Y un analista, que es el quinto, necesitas 10 gramos de excelentísimo nivel de análisis. Lo que hacen ellos es que toda la data que se recopila del social listening, puede ser de los reportes de social media, lo recopilan y ellos lo traducen para dárselo al social media manager y que diga, pues esta campaña sí sirvió, no sirvió, qué ajustes le hacemos, u obtener insights para futuras campañas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Este es un perfil que casi no está en las agencias, muy mal, pero ya hay puestos tal cual como analista. ¿Sí? En realidad el community, un buen community sabría hacer todos estos puestos. ¿Sí? El punto es que necesitamos especializarnos para ser o un buen analista, o un buen planner, o un buen community, o un buen estratega, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, esto es más o menos un panel de campañas, por ejemplo. El analista lo que hace es estar viendo y si está muy caro, cómo lo hacemos para cómo lo haremos para optimizar, etcétera, etcétera, etcétera. Y en lo que pasa esto, dura mucho, entonces podemos bajar solo un poquitín o algo así. Shot adelante. Sí. Ay, shot en medio. Pero no tiene caso que les digo que veamos todo el caso, pero bueno, esto se les voy a contar rápidamente en un minutito. Esta es una campaña que nosotros hicimos en Nissan y hicimos cross media. Y lo que pasó es que justamente el cliente nos dijo, oye, necesitamos hacer el lanzamiento del Nissan March, pero debemos colocarlo entre los jóvenes. Entonces, obviamente, lo primero que hicimos, el social media manager, que era yo en ese momento, lo que hizo fue definir la estrategia. Y como lo definimos fue a dónde vamos a colocar todas las acciones que vamos a hacer, en ATL, en revistas, en periódicos o en digital. Bueno, pues obviamente nosotros dijimos, si se trata de los millennials, de aquellos que solamente pueden comprar un primer coche, ¿no? Los que tienen, porque el Nissan March es muy barato, creo que son mensualidades de 2,000 pesos, una cosa así. Entonces les tenemos que hablar justamente en su medio. ¿Qué fue lo que hicimos? Contratamos a influencers como ella, Reno y otros más, ya lo vieron, e hicimos una dinámica donde pusimos a estos brothers todo un día, se supone, a estar por la ciudad, en su Nissan March. De hecho, fuimos la primera marca que utilizó Periscope pautado en México, por ejemplo, e hicimos tal cual un curso de Periscope con la grabación de este comercial, etcétera. Lo que trato de decir es que primero se hizo la estrategia, después hicimos como todo el contenido que iba a tener este comercial. ¿Quién hizo eso? Pues justamente el content manager, era el encargado de hacer toda la creatividad, ¿no? De decir, ahora vamos a hacer esta broma, ahora vamos a hacer esto otro. Y después hubo un responsable de gestionar todos los comentarios que nos llegaban, de ver qué es lo que la gente decía, que era el community. Después amplificamos todo esto. En un día nos gastamos algunos millones de pesos, por ejemplo, pero llegamos a más de 55 millones de personas en ese día para lanzar el Nissan March. Y después hubo alguien que nos ayudó a hacer la analítica. Se les traigo este ejemplo justo para que vean cómo en un anuncio como esto participamos 5 perfiles, no solamente fue uno. No solamente fue el community que dijo, pues vamos a hacer una campaña de unos güeyes que se meten en Nissan March. ¿Me explico? O sea, no fue aleatorio, sino todo fue obviamente una campaña, ¿sí? Y estuvo súper cool.
tuvo un shortlist esta. Entonces conseguimos más de 55 millones de impactos, el share of voice de 60% durante febrero, eso es muchísimo. O sea, el share of voice es una métrica que se utiliza en marketing tradicional, pero digamos que es mucho. Y llegamos a ser la marca número de interacciones en el segmento durante febrero del 2015, por encima de Volkswagen, que siempre es el benchmark. Entonces eso nos ayudó a justamente crear, ¿no? Entonces, bueno, ya con esto, yo les preguntaría entonces cuál es su puesto, ¿no? A dónde quisieran incursionar próximamente. Entonces, creo que ya, ¿no? ¿Tienen alguna duda de esto? Ahora es cuando. Ya todos estaban durmiendo, ¿no? A ver, por acá. Pero primero, todo esto creo que no está en las carreras todavía en las carreras de comunicación, de marketing de las universidades. Creo que cuando se incluyan en los programas de estudio dentro de 10 años ya estaremos en otra cosa. Sí, seguro. En algún tipo de comunicación, ya a través de la mente, no por la computadora. Pero entonces mi pregunta es que, bueno, en el caso de, por ejemplo, de aquí, creo que muchos de aquí trabajamos en redes sociales y medios en la universidad. Hay de dos sopas, o contratas una agencia o trabajas con un equipo de comunicación. Yo me vengo enterando de esto. Yo estudié periodismo, ya no lo vuelvo a hacer. Bueno, yo desde que nació la internet he estado metido en esto, pero ahora me estoy dedicando a esto y precisamente parte de esto es venir aquí al seminario para aprender y no gastar en un curso, porque además están bien caros los cursos. Es que no nos conoces. Pero... Entonces, bueno, y de todos modos también muchos de los que están incursionando en todo esto pues se han hecho en la práctica. Yo me imagino que tú también te has hecho en la práctica. Pero pues me vengo enterando que yo hago esas 5 cosas. Bueno, más bien el departamento de social media pues soy yo. Entonces, y hago todo eso. ¿Cuánto debería yo de cobrar? A ver si no nos regañan los de el departamento de social media. Pero un puesto, o sea, estas actividades las puede realizar alguien muy, muy senior, en realidad. Pero muy senior debe cobrar arriba de 25,000 pesos, por ejemplo. Cuando jodido el asunto. O sea, así como muy barato, 25,000 pesos. Pero ya es porque tienes un nivel o sea, que ya conoce mucho, ¿no? Y desafortunadamente para la industria, a veces quieren que se haga todo esto por 8,000 pesos, por ejemplo, ¿no? Y que tú te certifiques y que tú solito puedas, y es muy complicado, ¿no? Entonces, o sea, tú también podrías hacerlo, pero pues cobra más, ¿no? Ay, perdón. ¿Alguien de aquí va a preguntar algo? Por allá, ajá. Hola, ¿qué tal? Yo soy Janet. Hola. Y soy pedagoga. Entonces, Muy bien. todo este mundo es nuevo. Estamos pues en redes sociales incursionando por parte de la DGT. Somos becarios, entonces, como tú también estudiaste algo que no es comunicación, mi pregunta sería, ¿por dónde empiezo? Es un mundo totalmente nuevo, no conozco, hablabas la presentación y todo muy padre. Yo, ¿qué? ¿De qué habla? ¿Qué dice? He investigado por mi cuenta, obviamente, pero como justo acaban de decir, no hay dónde saber, no hay dónde ir, no hay un libro que nos diga, y pues justo si en comunicación o en alguna carrera que más o menos va en el área, no lo dan, pues imagínate, ¿no? Un pedagogo o alguien de otra carrera que no es afín. Entonces mi pregunta va a eso de, ¿por dónde empiezo? Porque me gusta, quiero intentar, quiero tratar, tengo la creatividad, no tengo lo demás. Qué bueno, ajá. Pero ahí va mi pregunta, ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago? Quiero entrar en este mundo. Gracias. Eso es súper fácil. Igual voy a responder rápido para que si tienen preguntas nos vayamos rápido, ¿va? Entonces, eso es súper sencillo. Investigando, haciendo un research. Parte de lo que tú necesitas para esto es hacer investigaciones, hacer research, ¿no? Entonces, investiga en internet qué hace un community, cuáles son las tareas, qué es lo que tiene que hacer, qué sí es, qué sí no es. Sirve mucho, por ejemplo, algún curso que tengas. El problema de los cursos es que muchas veces son patito,
¿no? Es alguien que, el community, que lo pusieron a dar un curso, por ejemplo, ¿no? Nosotros damos cursos, es parte de cómo nos mantenemos como asociación civil y los damos a un costo muy bajo y es gente que realmente sabe y vienen con nosotros a especializarse, no tanto a aprender, por ejemplo, o sea, vienen con nosotros ya gente de agencia, de las mejores agencias muchas veces, a especializarse con nosotros. Entonces, lo que yo recomendaría es busca. Yo no sabía que era un brief, yo no necesitaba saber que era un brief. Yo sabía que era un endecasílabo sáfico, por ejemplo, pero no sabía que era un brief. No tenía que saberlo. Pero investigando solamente me fui especializando, ¿no? Entonces, igual hay dos. Investigando tal cual, búscate a Vilma Núñez, por ejemplo, tiene un blog muy grande, desde que va desde cero hasta mucho. Libros, no sé si sirvan libros tal cual, pero ahí puede ser, ¿no? Investigando o vente un curso, ¿no? Nosotros también damos descuentos para estudiantes. Si tú eres estudiante, vente con nosotros y te capacitamos. Ahí el comercial, ¿no? Hola, buenas tardes. Yo tengo dos preguntas. La primera es, ¿cómo mides el éxito de una intervención en esta parte? Porque dices que una de las mediciones que toman ustedes son, digamos, el impacto que tiene, pero también muchos de los objetivos que tienen las marcas también son comerciales, digamos, a nivel como mercadológico, digamos, de conducta, de que el sujeto que no solo reaccione a la intervención, sino que también realice como una conducta, ¿no? Uh-huh. Esa sería como la primera. Y la siguiente pregunta sería, digamos, tú que has realizado este tipo de trabajo, ¿qué tanto impacto ha tenido o qué tanto impacto tiene o digamos, qué tanto de esta intervención o de este diseño de las estrategias está basado en algún tipo de investigación, digamos, un poquito más conductual? Porque por lo que comentas parece que todo es digamos, empírico, es mucho de experiencia, se hace esto, se hace por aquello, se comunica así, se hace así. Pero qué tanto, digamos, lo pregunto porque, por ejemplo, yo me dedico a hacer neuroeconomía, a hacer economía conductual. Bueno. Entonces, me interesa mucho saber, digamos, qué tanto impacto tiene este tipo de investigación en el ámbito de la comunicación, porque yo no soy comunicólogo tampoco. Igual, rápidamente, sí, depende mucho, dependiendo del objetivo de tu campaña, es como vas a medir, ¿no? Entonces, el objetivo puntual de esta era generar un alcance masivo. ¿Cómo medimos el éxito? Porque llegamos a 55 millones de personas en un día. Fue un alcance masivo. Si hubiéramos llegado a 1 millón de personas, quizás hubiera sido un fracaso, por ejemplo, ¿no? Pero se trataba de llegar al máximo disponible en ese momento, ¿no? Entonces, así fue como lo medimos, tal cual. Y de lo otro, sí, para hacer una estrategia, no puedes hacer una estrategia si no tienes una investigación. Yo justo ya me la sé porque ya tengo muy identificados los targets, por ejemplo, los medios, pero para llegar a eso necesitas investigar y saber al dedillo los números, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, pero si no sabes de alguna marca, por ejemplo, tienes que meterte tal cual a investigar para poder hacer tu mapa y hacer tu journey y hacer todo. Pero si una investigación no puedes hacer una estrategia. Gracias. Está preguntando que, ajá. Mi pregunta es que si después Nissan le pasó la analítica de cuánto fue el incremento de ventas de este auto, porque sí, antes se tenía el entendido de que este auto era para personas adultas. Pero bueno, en cuestión de la salud, que es a lo que yo me dedico, de pronto los clientes me preguntan, oye, o más bien exigen que necesitan muchos followers y demás. Y en mi caso, pues lo que vendo es salud, ¿no? Lo que vendemos es el check-up, la promoción de la salud y demás. Entonces, entiendo que depende obviamente el producto que estés vendiendo, ¿no? Y el precio que estés dispuesto a pagar. Pero aquí en tu caso, ¿te dieron este análisis de si hubo un incremento o no? Porque bueno, está padrísimo llegar a los 5 millones de seguidores, pero de ahí, ¿cuánto aterrizó a la compra? En realidad a Nissan no le interesaba que esta campaña generara ventas, porque Nissan es el líder de ventas en México, pero por mucho.
Entonces, lo único que quería era generar awareness de la marca, tal cual. Pero, por ejemplo, en el otro que yo les puse de Cloralex, sí se necesitaban ventas, ¿no? Entonces, por eso nosotros targeteamos e hicimos acciones, etcétera, y nos pasaron justo con esta relación del 17%. Y sobre todo, a nivel pyme, lo que te exigen es venta y servicio, ¿no? Entonces, ahí debes generar tú una estrategia encaminada justamente hacia las ventas, ¿no? Donde primero tienes que hacer una etapa que te conozcan, ¿no? Al menos generar un poquito de conocimiento, después generar un poquito de engagement y después generar y preparar en compra. Esto tiene que ser en al menos, yo siempre recomiendo al menos 6 meses para que tú puedas hacer 2 meses de awareness, 2 meses de conocimiento, 2 meses de interacción y 2 meses enfocado a la venta. Porque si no, llegar en frío a decir, oye, yo te vendo esto, no. Entonces tienen que hacer justamente esa es su recomendación. Pero en este caso particular, no. Agradecemos su participación a David Gaona. Ay, sí. Ok. Sí, una preguntita, quería saber cuál es tu experiencia en inversión en publicidad en redes sociales que no sean Facebook. ¿Y Twitter y eso? O sea, aparte de Facebook, ¿en qué redes sociales invierten? Yo puntualmente he hecho campañas en todas las redes, en YouTube, en Google Search, en Display, en LinkedIn, por ejemplo. Ahora ya se va a poder pautar en Pinterest. He hecho publicidad también en Twitter, entonces prácticamente en todas. Y no hay, si esa era tu pregunta, no hay una que sea mejor que la otra, sino dependiendo del objetivo puntual de tu marca, puedes utilizar o Twitter, puedes utilizar o Search, etcétera, ¿no? Yo siempre digo, una tlapalería, por ejemplo, tal vez no necesite estar en Facebook ni en Twitter, como muchos clientes dicen siempre es Facebook y Twitter. Pero en realidad tal vez no necesite estar ahí, tal vez lo único que necesite es una campaña en Search, por ejemplo, ¿no? Que alguien que va a buscar un clavo se va a meter tlapalería y entonces compra, ¿no? Entonces hay que analizar justamente eso, que era la investigación que tú tienes que hacer para saber en qué momento compra tu consumidor, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? Entonces, si quieren platicar, igual al ratito voy a estar por allá. Me gusta mucho estar aquí con ustedes. Muchas gracias a todos y nos vemos pronto. Síganos en nuestras redes. Si tienen alguna duda, pueden escribirnos todo. Muchas gracias.